¿Alguna petición especial? Poderoso y eterno Dios que estás en el cielo, inclinamos nuestro rostro, eterno Padre, para agradecerte por esta oportunidad que nos das para escuchar tu mensaje. Bendice al mensajero, eterno Padre, ayúdale y sigue bendiciendo a su esposa, eterno Dios, en el malestar físico que tiene. Padre bendito, pedimos por cada hermano o hermana que están sufriendo de diferentes formas. Y Padre Santo, que tú les fortalezcas, que tú estés con ellos. Padre Santo, ayuda a cada uno de los que estamos conectados en esta hora para recibir el alimento espiritual que va a ser servido en esta hora. Padre Santo, ayúdanos a entenderlo y a ponerlo en práctica. Perdona las equivocaciones que hacemos. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Gracias, Amén. hermanito. Adelante, hermanito Orlando. Bien, hermanos, pues continuando con el punto, hermanos, lo que sí es predicar el evangelio, pues ya veíamos, ¿verdad? Que predicar el evangelio es predicar el amor del Padre al enviar a su Hijo Jesús. Vimos que predicar el evangelio es predicar quién es Jesús. Vimos que predicar el evangelio es predicar qué hizo Jesús por nosotros. Y luego pasamos que predicar el evangelio es predicar las razones de lo que hizo Jesús por nosotros. Que Cristo murió, ¿para qué murió? Cristo fue sepultado y bueno, ahí nos quedamos, ¿no? ¿Para qué murió? Hasta ahí llegamos y ahorita vamos a ver, vamos a iniciar el inciso B de para qué, la razón por la cual fue sepultado, ¿sí? Y pues ahí, hermanos, vemos que la razón por la cual Jesús fue sepultado, hermanos, lo primero que tenemos ahí es que Jesús fue sepultado para cumplir, hermanos, una señal, o para dar una señal, ¿verdad? Como dijo allá en Lucas. Vamos a iniciar con Lucas, hermano. Lucas capítulo 11, versículos 29 y 30. Lucas 11, 29 y 30, hermano. ¿Lo tiene, hermanito Pío? Sí, hermana. Hágale entonces. Dice así, dice, y mejor léalo usted, hermanita, porque me falló la vista. Amén, hermanito. ¿El versículo que era, hermanito Orlando? 29 y 30. Ya. La palabra de Dios nos dice, y apiñándose las multitudes, comenzó a decir, esta generación es mala, demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás. Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. Amén. Muy bien. Aquí habla, hermanos, que Jesús iba a dar una señal, hermano, una señal, dice, y esa señal consistía, hermanos, semejante a la señal que vemos en Jonás. Y esto nos da de manera detallada acá en Mateo 12. Vamos a Mateo 12, versículos 29, 39 y 40. Mateo 12, versículos 39 y 40. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre
en el corazón de la tierra, 3 días y 3 noches. Amén. Sí. Entonces aquí vemos, hermanos, que Jesús, hermanos, fue sepultado para manifestar, hermanos, o para cumplir una señal, hermanos. Sí. ¿En qué consistía la señal? Bueno, de estar, hermanos, dice ahí, 3 días y 3 noches sepultados. Sí. Pero si preguntamos, y decimos, bueno, sí, pero ¿para qué fue sepultado? Bueno, debemos estar conscientes, hermanos, de que Jesús no tuvo un desmayo, hermanos. Como muchos dicen, Jesús probablemente se desmayó en la cruz. Jesús no se desmayó, hermano. Jesús murió, ¿sí? Fue muerto, ¿sí? Jesús, hermanos, no se hizo tampoco, hermanos, el muerto. O sea, no se hizo el muertito, hermanos, en la cruz. Jesús realmente murió. Y si Jesús fue sepultado, hermanos, 3 días y 3 noches, como menciona esa señal, fue para que nosotros estemos seguros de que Jesús verdaderamente murió y que no simplemente, hermanos, se desmayó. ¿Sí? Recordemos, hermanos, que Él derramó su sangre. ¿Sí? Y por ahí, ¿verdad? Tenemos un versículo, hermanos, de la historia donde uno de los soldados encajó su lanza, hermanos, ¿sí? En el costado, ¿ah? Y dice la Biblia que salió agua y sangre. O sea, ya, hermanos, parece ser que cuando no hay, cuando no hay sangre en el cuerpo, hermanos, el cuerpo solamente, ¿verdad? Escurre agua, ¿sí? Eso indica, hermanos, que si la vida está en la sangre y Jesús derramó su sangre, hermanos, derramar su sangre fue derramar su vida. Y derramar su vida significa que su cuerpo se quedó sin vida, ¿sí? Así que al ser sepultado, es una muestra, hermanos, o una señal real, hermanos, de la muerte del Hijo de Dios, de la muerte de Jesucristo. Otra razón por la cual fue sepultado Jesús, hermanos, y que es muy importante también considerarla, es para que nosotros también, hermanos, seamos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, como dice Romanos 6:4. Vamos a leer, por favor, Romanos capítulo 6, versículo 4. Romanos capítulo 6, versículo 4. Porque La somos, palabra, lea, mi manto pío. porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Amén, hermano. Fíjense. Entonces, cuando predicamos el evangelio, hermanos, predicamos lo que Jesús hizo por nosotros. ¿Qué hizo? Murió. ¿Qué hizo Jesús? Fue sepultado, hermanos. ¿Qué hizo Jesús? Fue resucitado. ¿Sí? Así que Jesús, hermanos, fue sepultado para darnos esa señal. Y esa señal, hermanos, era que seguramente Jesús iba a morir por nosotros. Y murió, hermanos. Así que nosotros estamos, hermanos, a predicar el evangelio. Debemos dar a conocer que Jesús realmente murió, que su muerte es algo real, hermanos. No es algo que Jesús fingió, no es una cosa que Jesús se haya desmayado, nada más, para luego volver en sí. No, Jesús realmente murió. ¿Sí? Y como murió, hermanos, su muerte está basada, hermanos, en que estuvo 3 días enterrado, sepultado, ¿verdad? Sepultado, hermanos. Así que cuando nosotros enseñamos la obediencia al evangelio, si creemos que Jesús fue sepultado, nosotros debemos de obedecer esa sepultura. Así que Jesús fue sepultado para que también nosotros seamos sepultados en obediencia al evangelio. ¿A través de qué? A través del bautismo. Así que si no hay bautismo, no hay obediencia al evangelio. Si no hay bautismo, no hay obediencia a la sepultura de Jesús. ¿Sí? Así que podemos decir nosotros que nosotros obedecemos la sepultura de Jesús al ser sepultados en el bautismo, según Romanos 6:4. Ahora, pasamos a otro hecho, hermanos, de lo que Jesús hizo por nosotros, es que Jesús resucitó, hermano. Jesús resucitó. ¿Sí?
Predicar el evangelio, hermanos, es predicar, hermanos, que Jesús resucitó, que lo que hizo Jesús fue que resucitó. ¿Y cuál fue la razón, hermano? ¿Por qué razón resucitó Jesús? Bueno, leemos en 1 Corintios, hermano, 15, vamos a 1 Corintios 15, versículo 20, hermano. Al 22 vamos a leer. 1 Corintios 15, versículo 20 al 22. Yo leo, hermano. Adelante, hermano. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Amén, hermano. Fíjense. Este texto, hermanos, nos enseña que Jesús no solamente murió, no solamente Jesús, hermano, fue sepultado, sino que también Cristo ha resucitado de los muertos, hermanos. Ahora, la pregunta, hermanos, es ¿por qué? ¿Por qué Jesús resucitó de los muertos? Bueno, dice el versículo 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo, ¿qué va a pasar? Dice, todos serán vivificados. Resucitados. Todos serán resucitados, o sea, todos volverán a tener vida, es como volver a vivir, hermano. Acuérdense que nosotros, por causa del pecado, estamos, ¿cómo? Dice, muertos en delitos y pecados. Esa es la vida, hermanos, de todos los que hemos llegado a la juventud, como dice Génesis 8:21, ¿no? Que el intento del corazón del hombre es malo desde la juventud. Todo lo que tenemos este uso de nuestras facultades mentales, hermanos, y raciocinio, pues hemos inclinado nuestro corazón al mal y hemos quedado en el estado de muertos en delitos y pecados. Así que es como si tuviéramos muertos, hermanos, pero Jesús nos vuelve a dar vida, ¿sí? Así que la garantía, hermanos, de la nueva vida, la garantía, hermanos, de volver a vivir, la garantía de volver a tener esa relación con Dios después de haber estado enemistado, ¿verdad?, con Dios, es la resurrección del Hijo de Dios. Porque Jesús pudo haber muerto y lo pudieron haber sepultado, como a muchos, ¿no? Como David, Pedro, cuando le predica el Evangelio a los hermanos allá en Jerusalén, por primera vez, le hace mención, ¿no?, de David, que murió y su sepultura sigue todavía aquí con nosotros, decía Pedro, ¿no? Jesús pudo haber hecho eso también, hermanos, y sin resucitar, ¿sí? Pero eso hubiera pasado de que si Jesús no hubiera resucitado, pues no tendríamos esa vida, hermanos, o esa relación que tenemos con Dios ahora, porque tenemos una nueva vida, ¿sí? Pero Jesús resucitó, hermanos. La razón por la cual Jesús resucitó es para que nosotros tengamos vida, volvamos a vivir, volvamos a tener esta relación con Dios, ¿sí? Dice 2 Timoteo 1:10, vamos a 2 Timoteo 1:10, para que veamos ahí lo que Jesús hizo con respecto a la vida, hermanos, que tenemos. 2 Timoteo 1:10. ¿Quiere que lo lea, hermanito? Adelante, hermano Mari. Segunda Timoteo 1:10 dice, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Fíjense. Gracias, hermano. Fíjense, hermano. Cuando Jesús apareció, o cuando Jesús vino, hermanos, Él vino y dice, quitó la muerte. Y en lugar de la muerte, hermanos, Jesús sacó la vida y dése cuenta, hermanos, y una vida verdadera, es decir, una vida que ya no muere, ¿sí?
una vida inmortal, hermanos. Dice, sacó a luz la vida y la inmortalidad. La pregunta es, ¿por medio de qué lo hizo posible, hermanos? Dice el texto, por el evangelio. Es decir, por medio de su muerte, sepultura y resurrección, Jesús hizo, hermanos, que nosotros volviéramos a vivir, volviéramos a tener vida, pero una vida, hermanos, verdadera, una vida que ya no muere, hermanos, una vida inmortal. Por eso es que Jesús, hermano, resucitó. Si Jesús, hermano, no hubiera resucitado, pues no hubiera quitado la muerte, ni nos hubiera dado esa vida, hermano, esa vida verdadera que ahora tenemos. Otra razón, hermano, por la cual Jesús resucitó, hermano, lo encontramos en Romanos 5:10. Vamos a Romanos capítulo 5, versículo 10. Amén, hermanito. Adelante, hermano. La palabra de Dios nos dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Amén. Amén. Fíjense, hermano. Porque si siendo enemigos, o sea, la humanidad entera, hermanos, y ahí estábamos nosotros. Dice, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Ahí está, en su muerte, hermanos, está el Evangelio, hermanos. O sea, por el Evangelio, en la muerte de su Hijo. Pero luego dice, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos. ¿Salvos? Sí. ¿Por qué vamos a ser salvos? Dice, por su vida. Y decimos, ¿su vida? ¿Cuál vida? Bueno, lo que pasa es que Jesús, hermano, no está muerto. Jesús está vivo, Jesús resucitó. Así que la vida de Jesús, hermanos, la vida que Él tiene ahorita, por la cual volvió a tomar su vida, la resurrección de Jesús, hermanos, en la cual su cuerpo volvió, ¿verdad? Su alma volvió y su espíritu volvió a su cuerpo, ¿verdad? Esa vida, hermano, es la garantía de que vamos a estar seguros 100% de nuestra salvación, hermanos. ¿Sí? La resurrección de Jesús, hermanos, es la garantía de que usted y yo estemos seguros 100% de que seremos salvos, como dice ese texto. ¿Seremos salvos por qué? Por su vida. Seremos salvos porque Jesús vive. Seremos salvos porque Jesús resucitó. Si Jesús no hubiera resucitado, hermanos, si Jesús no tuviera su vida ahorita, pues no seríamos salvos. Pero por eso dice el texto, mucho más estando reconciliados, ahora que ya estamos reconciliados, pues mucho más seremos salvos. ¿Por qué vamos a ser salvos? Porque por su vida, porque Jesús vive. ¿Sí? Porque Jesús no se quedó muerto, ¿no? Jesús resucitó. Otra razón, hermanos, por la cual Jesús resucitó es lo que encontramos en Romanos 6:4, hermano. Jesús resucitó para que nosotros también empecemos una vida nueva, y eso sucede cuando nos bautizamos, hermanos. Romanos 6, versículo 4. ¿Quiere que lo lea, hermano? Adelante, hermano. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Fíjense, hermano. Dice el texto que porque somos sepultados juntamente con Jesús, para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también, ¿quiénes dice? Nosotros, hermanos. Así como Jesús resucitó, también nosotros, hermanos, vamos a resucitar para que andemos en, ¿qué dice? Vida nueva. Nueva, hermanos. Sí. Así que cuando predicamos el evangelio, hermanos, y hablamos de las razones por las cuales Cristo resucitó, es importante, hermanos, hacerle ver a las personas que si la persona cree en la resurrección de Cristo, entonces debe de obedecer esa resurrección. ¿Cómo? Resucitando con Cristo, hermanos, en el bautismo para empezar una vida nueva. Esto de vida nueva, hermanos, es lo mismo que leímos en 1 Corintios 15 y en 2 Timoteo 1:10, que es tener vida, volver a vivir, hermanos, volver a vivir. ¿Sí?
tener una vida nueva, una vida ya reconciliada con Dios, según Romanos 5:10. Pasando a otro punto, hermanos, lo que sí es predicar el evangelio, es que predicar el evangelio, hermanos, es predicar qué debemos hacer cada uno de nosotros para recibir el beneficio del poder del evangelio, hermanos. Sí. Debemos de predicarle a la gente qué necesita hacer para poder recibir el beneficio del poder, recibir esa vida nueva, recibir esa reconciliación con Dios. ¿Qué necesita hacer, hermano, para poder recibir las promesas de Dios? Sí. Y lo primero, hermanos, que debemos demostrar aquí a la gente cuando predicamos el evangelio es que la gente, las personas, necesitan, hermano, creer el mensaje del evangelio. ¿Sí? Eso es lo primero, hermano, básico y fundamental. Ahora, vamos a ver, hermanos, algunos puntos. ¿Qué es lo que debemos de creer? Quiero aclarar algo aquí, hermanos. Lo que yo tengo aquí, o lo que puse yo aquí en este pequeño bosqueo, hermanos, no es todo lo que debemos de creer. Hay muchas cosas, hermanos, de una manera, que ya argumentando, ¿verdad? Cuando predicamos, hermanos, argumentando, pues no solamente hablamos de este bosqueo, ¿verdad? Sino que hay mucho, hermanos, en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Mucho material, ¿verdad? Mucho mensaje de lo que debemos de creer con respecto a Jesús. Primero que nada, hermanos, debemos de creer el Evangelio. En primer lugar, debemos de creer, primero que nada, hermanos, quién es Jesús. Eso es importante, hermano. Debemos de creer quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? Bueno, Jesús, hermano. Debemos de creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Esta es la confesión, hermanos. Bueno, más que confesión, es una revelación divina, una verdad divina, hermanos, que vino directamente del cielo. ¿Sí? Esta revelación, y eso lo encontramos ahí en Mateo 16, versículos 16 y 17. Fíjense lo que encontramos ahí. Mateo 16, versículo 16 y 17. Amén, hermanito. La palabra de Dios nos dice, el que creyere y fuere bautizado será... Es Mateo. Sí, perdón, estoy en Marcos. Sí, sí. Por favor, Mateo. 16, 17. 17. Ya. La palabra de Dios nos dice, respondiendo Simón, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Amén. Bien, amén. Fíjense, cuando Pedro, hermano, le dice a Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesús felicita a Pedro, hermanos, y le dice, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló, o sea, esa confesión, ¿verdad? Esa verdad que estás diciendo, no te la reveló carne ni sangre, sino ¿quién se lo reveló? Dice, sino mi Padre que está en los cielos. Y una pregunta, hermanos, que yo siempre le hago a las personas cuando les predico el evangelio, hermanos, es, ¿qué cosa revela el Padre, hermanos? ¿Verdades o mentiras? Pues verdades. Las personas, hermanos, siempre me han dicho, todas las personas que le he predicado el evangelio me dicen, no, pues el Padre revela verdades. Bien, pero entonces, esta confesión que hizo Pedro de que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, es una verdad divina. ¿Por qué? Porque viene de allá del cielo, del Padre del cielo. Esta de que Jesús es el Cristo, hermanos, es una verdad divina que debemos de conocer, debemos de creer y debemos de confesar, hermano, con nuestros labios, con nuestras bocas.
Y ahí, hermanos, aprovechamos a decirle a las personas, oiga, dígame, ¿y usted cree que Jesús realmente sea el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Cuando hablamos de este texto, hermanos, siempre es bueno preguntarle, hermanos, aplicarle directamente ese versículo a la persona. Y pues la mayoría de las personas, hermanos, confiesan de que creen que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Es rara la persona que dice, no, pues quién sabe. Pero la mayoría, hermanos, confiesa, diciendo, no, yo sí creo que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Dice, primero de Juan, vamos a, primero de Juan 5:13. Primero de Juan 5, versículo 13. ¿Quiere que lo lea, hermano? 5:13 dice, estas cosas, sí se escucha, ¿verdad? Sí. Sí. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Muy bien, fíjense. Entonces, creer el Evangelio, hermanos, creer el Evangelio significa creer que Jesús, bueno, debemos de creer quién es Jesús. ¿Y quién es Jesús? Bueno, Jesús es el Cristo, Jesús es el Hijo de Dios, hermano. Entonces, creer el Evangelio, hermanos, es creer que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, hermano. En Juan 1:1, hermanos, que es un texto que por ahí de memoria no lo sabemos, la mayoría, ¿no? Dice el texto, En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. muy bien, este versículo nos muestra que Jesús, hermanos, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, pero el verbo, hermanos, el verbo era Dios. Este texto nos muestra, hermanos, que Jesús en el principio era Dios, hermano. En el principio no era hijo de Dios, sino que vino a ser hijo de Dios, hermanos, cuando nació de la Virgen María, hermanos. Es cuando se conoce como hijo de Dios. Por eso dice era Dios. Y dice, Juan muestra que era Dios porque Juan dice, hermanos, que ese verbo se hizo carne en Juan 1:14. Mira, vamos a ver el versículo 14, por favor. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Muy bien. Fíjense. Entonces, Jesús, hermanos, podemos pensar, hermanos, que Jesús, bueno, aprender aquí de que Jesús es Dios. Nada más que ese Dios, hermanos, ¿se hizo qué? Se hizo carne, hermano. Se hizo carne. Tomó forma humana, forma de hombre. ¿Sí? Entonces, eso significa, hermanos, que creer el Evangelio significa creer quién es Jesús, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, que Jesús es Dios y que Jesús, hermanos, como Dios, se hizo carne. Dice Mateo, vamos a Mateo capítulo 3, versículos 16 y 17. Mateo 3, versículo 16 y versículo 17. Adelante, hermano. Amén. La palabra de Dios nos dice, Jesús después fue bautizado, subió luego del agua y he aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Amén. Amén.
Pues aquí, hermano, fíjense, aquí encontramos a tres seres divinos en tres lugares diferentes haciendo tres cosas distintas. Primero encontramos a Jesús que está siendo bautizado. ¿En dónde? En el agua, aquí en la tierra. En segundo lugar encontramos al Espíritu de Dios, es decir, el Espíritu Santo. ¿Qué está haciendo? Está descendiendo. ¿De dónde? Del cielo. En tercer lugar, hermano, encontramos la voz, versículo 17, la voz del Padre. ¿En dónde está? En el cielo. Entonces encontramos el Padre está en el cielo hablando, el Hijo está en la tierra bautizándose y el Espíritu Santo descendiendo, hermanos, del cielo hacia la tierra. Así que, ¿qué debemos de creer, hermanos, acerca de Jesús? ¿Quién es Jesús, según este versículo? Bueno, Jesús, hermanos, es uno de los tres divinos. ¿Sí? Jesús es uno, hermanos, de esos tres divinos que forman la deidad o que forman, hermanos, al Dios Todopoderoso. Fíjense, hermanos, que andamos allá en Camalú, Baja California, hermanos, a una campaña con nuestro hermano membreño, que nos invitó para allá. Y comenzamos a mi esposa y a mí nos tocó visitar una familia. Había un señor jugando con su niña, hermanos. Y estaba rodeado de malla, su terreno. Y cuando comenzamos a hablar con él acerca de quién es Jesús, y cuando comenzamos a leer, hermanos, Juan 1:1 y Juan 1:14, hermanos, y Colosenses 2:9, cuando dice que en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, le pregunté yo a la persona, ¿cree usted que Jesús es Dios? Y este hombre, así, hermanos, sin pensar, hermanos, nada más, la señora me dijo, sí, sí. Y que de repente, hermanos, se deja venir, la señora estaba escuchando tantito, y se deja venir la señora enojada, la señora, hermano. Enojada la señora, no, Jesús no es Dios, porque el único Dios es Jehová, y comenzó ya, su marido se quedó así chiviado, señor. Porque algo muy importante, hermanos, que debemos de enfatizar, hermanos, cuando predicamos el Evangelio, es que Jesús es Dios. Es la divinidad de Jesús, hermanos, como Dios. Y no solamente, hermanos, su divinidad, también, hermanos, enfatizamos su humanidad cuando predicamos el Evangelio. Por eso es de que hablamos de su muerte, sepultura y resurrección. ¿Sí? ¿Lo ven? Por eso dice 1 Timoteo, hermano. Vamos a 1 Timoteo 2:5. Primero Timoteo capítulo 2, versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Muy bien, fíjense. ¿Cuántos Dios hay? Uno solo, hermano. ¿Cuántos mediadores? Uno solo. ¿Cómo se llama ese mediador? Bueno, Jesucristo, y dice hombre. Fíjense, hermano, no es Jesucristo Dios, es Jesucristo hombre, Jesucristo humano. ¿Sí? Perdón, hermanito, ¿me puedes repetir la cita porque se me fue el internet? 1 Timoteo 2:5, hermano. Gracias. Entonces, hermanos, aquí, ¿qué es lo que debemos de creer acerca de Jesús? ¿Quién es Jesús? Según 1 Timoteo 2:5, Jesús es el único mediador, hermanos, el único. No hay más, hermanos. Así que creer el Evangelio, hermanos, significa que debemos de creer quién es Jesús. Y pues ya vemos aquí, hermanos, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús es Dios. Jesús es el Dios que se hizo carne. Jesús es uno de los tres divinos. Jesús es el único mediador como hombre, como humano. Bueno, creer el Evangelio, hermanos. Debemos de creer el Evangelio. Creer el Evangelio, hermanos, significa
que debemos de creer qué es lo que Jesús hizo por nosotros, hermanos. Debemos de creer qué es lo que hizo Jesús por nosotros. Se comprende, hermanos, que para creer qué es lo que Jesús hizo por nosotros es porque ya le enseñamos qué hizo por nosotros. Pero bueno, aquí tenemos, hermanos, que ya vimos que Jesús murió por nuestros pecados, según 1 Corintios 15:13. Vamos a 1 Corintios 15, versículo 13. Dice, Primero, porque si no hay resurrección de muertos, 15, tampoco Cristo resucitó. 15:3, 15:3, hermano. Ok, perdón. 13, Porque 3:3. primeramente os he enseñado que lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Muy bien, fíjese. Entonces, creer el Evangelio, hermanos, es creer qué es lo que hizo Jesús por nosotros, hermanos. Jesús murió por nuestros pecados. Versículo 4, hermano Pío. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Muy bien, fíjense, hermano. Entonces, creer el Evangelio, hermanos, es creer qué es lo que Jesús hizo por nosotros. ¿Qué hizo por nosotros? Murió, fue sepultado y resucitó, hermano. Y eso lo hizo por nosotros. Ahora, ¿qué pasa, hermanos, si alguien no cree el Evangelio? ¿Qué dice Vamos a Marcos 16, versículo 15 y 16. Marcos 16, versículo 15 y 16. Y por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Aquel que cree y fuere bautizado será salvo, mas el que no cree será condenado. Se lo dije de memoria, espero que sea exacto. Excelente, maestra. Excelente, maestra. Pues fíjense, Jesús dice, hermano, vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio a toda criatura. La criatura que crea el evangelio y se bautice va a ser salvo. Mas la criatura que no crea, ¿qué va a pasar con la que no crea, hermanos? El evangelio será condenado. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa si alguien no cree el evangelio, hermanos? Ese alguien será condenado. Pues fíjense, hermano. Entonces, predicar el evangelio, hermanos, es predicar qué es lo que debemos hacer cada uno de nosotros para recibir el beneficio del poder del evangelio. Para recibir el poder del evangelio, para recibir el beneficio del poder del evangelio, debemos de creer el evangelio primero que nada. Y creer el evangelio, pues es creer quién es Jesús. Creer el evangelio, hermanos, es creer qué es lo que debemos de hacer, qué es lo que Jesús hizo por nosotros, ¿sí? Otra cosa importante, hermanos, que también debemos de considerar acerca de lo que debemos hacer cada uno de nosotros, no solamente es creer, hermanos, el evangelio. También debemos estar dispuestos a cambiar nuestra forma de vida, hermanos, nuestra forma de vivir, ¿sí? Vamos a pasar, hermanos, a 1 Corintios 6, versículos 9 al 11. Primero Corintios 6, versículos 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido
santificados y ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Fíjense. El versículo 9, hermanos, menciona, hermanos, que ningún injusto puede ir al cielo, hermano. No puede heredar el reino de Dios ningún injusto. Recordemos lo que Juan dijo, que toda injusticia es pecado. Así que ningún injusto, hermano, puede entrar al reino de Dios. Pero luego dice, sigue diciendo la lista, no se equivoquen. Como dice otra versión, ¿eh? No erréis, no se equivoquen. Ni los fornicarios pueden entrar al reino de Dios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores pueden ir al cielo, hermanos. No pueden entrar allá. Sin embargo, hermanos, dice que en esta ciudad de Corinto, hermanos, algunos de nuestros hermanos practicaban, hermanos, algunas de esas cosas. Sin embargo, fueron lavados. Sin embargo, fueron santificados. Sin embargo, fueron justificados, hermanos, en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Así que cuando predicamos el Evangelio, hermanos, es importante, hermanos, sacar a relucir la práctica de las personas con las que estamos hablando, predicando el Evangelio, hermanos. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, uno de los argumentos, hermanos, que usamos es de que cuando leemos esta lista, hermanos, le preguntamos a las personas, ¿conoce usted algunas personas que practiquen algunas de estas cosas? Y la mayoría de las personas dicen que sí, hermanos. Sí, sí conocemos personas que practiquen. Bueno, si esas personas quisieran entrar al reino de Dios, quisieran la salvación, quisieran el beneficio del poder del Evangelio que ofrece la salvación, ¿será que deberían de seguir viviendo así o tendrían que cambiar? Y las personas, hermanos, en automático te dicen, pues tienen que cambiar. Fíjense, estamos hablando de algunas personas que conocen ellos. Pero luego viene la pregunta directa, hermano. ¿Y usted está en esta lista? ¿Usted se encuentra en esta lista? La mayoría de las personas, hermanos, rápido te dicen que sí. Hay personas que te dicen, bueno, no en todas. O puede ser que en algunas. Cuando alguna persona, hermano, nos dice que no, no, yo no estoy ahí. Yo le pregunto, hermano, ¿la desobediencia es algo justo o algo injusto? Y se queda pensando la persona y me dice, no, pues es injusto. Bueno, ¿usted delante de Dios es obediente o desobediente? Y si me dice que es desobediente, entonces yo le hago ver, hermanos, que los injustos no pueden entrar al reino de Dios. O sea, que lo metemos también a la lista, hermanos. Hay que meterlos a la lista. ¿Sí? ¿Lo ven? Solo de esa manera los metemos a la lista, hermanos. Por la injusticia. ¿Lo ven? Porque quizás no practiquen la fornicación, ni la idolatría, ni el adulterio, ni el homosexualismo, ¿verdad? Ni la avaricia, ni la borrachera, la maldición, ni maldicencia, ni estafa. Quizás no practiquen nada de eso, pero sí practican la injusticia por ser desobedientes delante de Dios. Y de esa manera los metemos a la lista. La cosa es que estén adentro, para que vean, para que sientan, hermanos, la necesidad que tienen del poder del Evangelio, hermanos, de ser salvos por el poder del Evangelio. Porque si la persona no se encuentra en la lista, dice, no, pues como diciendo, yo no necesito del Evangelio. Pero mejor los procuramos meterlos, ¿verdad? En la lista para que vean la necesidad que tienen de beneficiarse del poder del Evangelio. Entonces, hermanos, cuando le preguntamos, si usted realmente quiere recibir el beneficio del Evangelio, ¿será que tiene que seguir viviendo así? ¿Con esos pecados o debe usted cambiar? Y las personas te dicen, te expresan, man, no, pues hay que cambiar. Muy bien, necesitamos cambiar. Ahora, debemos estar dispuestos a cambiar nuestra forma de vivir. Eso significa que debemos de arrepentirnos por la forma de vida, hermano, en que hemos estado viviendo. Eso significa, según Isaías, hermanos, capítulo 1, versículos 16
al 18, hermano, que debemos de dejar de hacer lo malo y aprender a hacer lo correcto, al bien. Vamos a buscar, por favor, Isaías, hermanos, capítulo 1, versículos 16 al 18. Isaías, capítulo 1, versículos 16 al 18. Lo leo, Lavaos, hermanito. sí, hermana, por Sí, favor. léalo, hermanito. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprender a hacer el bien. Buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. ¿Te sigo? 18 también, hermano, por favor. Dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Amén. Gracias, Mentopio. Fíjense, hermano. Dios manda, hermanos, que hay que lavarse, hay que limpiarse, hermano. Para eso hay que quitar toda clase de iniquidad de nuestros hechos, hermanos, de delante de los ojos de Dios. Para eso necesitamos dejar de hacer lo malo y aprender a hacer el bien. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, hay que buscar el juicio, hay que restituir, ¿verdad?, a quien hemos agraviado. Hay que hacer justicia al huérfano, amparando a la viuda, dice. ¿Cuál es el resultado, hermanos, de arrepentirnos, de cambiar nuestra forma de vida? Bueno, Dios dice, hermanos, ¿verdad?, que si nosotros hacemos eso, si nosotros venimos a Dios para cambiar nuestra vida, si venimos a la presencia del Señor, ¿verdad?, en este caso, en el Nuevo Testamento tenemos el Evangelio. Si venimos al Evangelio, hermanos, si venimos, estamos dispuestos a recibir el Evangelio, entonces, hermanos, si nuestros pecados son como la grana, van a ser emblanquecidos como la nieve. Si son rojos como el carmesí, van a ser emblanquecidos como blanca lana. Sí. Pero tenemos que venir, hermanos, a la presencia de Dios. Es decir, tenemos que venir al Evangelio. Pero para que el Evangelio, hermanos, nos dé esa blancura, esa limpieza, necesitamos estar dispuestos a cambiar nuestra forma de vida. Es decir, a dejar de hacer lo malo y aprender a hacer el bien. Ahora, ¿qué pasa si no cambiamos en nuestra forma de vida, hermano? ¿Qué pasa si yo recibo el Evangelio, pero sigo viviendo de la misma manera? Miren lo que Jesús dijo allá en Lucas. Vamos a Lucas, capítulo 13, versículo 3 al 5. Lucas, capítulo 13, versículo 3 al 5. Lucas 13, 3 al 5. Por favor. Os digo, no antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Fíjense, hermano. ¿Qué pasa si no cambiamos? ¿Qué pasa si no nos arrepentimos? Jesús dice, hermanos, que todos, si no nos arrepentimos, todos vamos a perecer igualmente, hermano. Todos vamos a perdernos. Así que si no queremos, hermanos, perdernos, si queremos aprovechar el beneficio del poder del Evangelio, necesitamos cambiar, necesitamos arrepentirnos, hermano. Necesitamos dejar de hacer lo malo y aprender a hacer el bien, hermano. Sí. Regresando, hermanos, que predicar el Evangelio, hermanos, es predicar qué debemos hacer cada uno de nosotros para recibir el beneficio del Evangelio. Bueno, ya vimos que debemos de creer el Evangelio. Ya vimos, hermanos, que debemos de estar dispuestos a cambiar. Pero también, hermanos, debemos estar dispuestos para recibir el beneficio del Evangelio, hermanos. Debemos estar dispuestos a confesar a Jesús como Señor y Cristo, hermanos. Esto fue lo que
lo que dijo Pedro, hermanos, allá en Hechos 2. Vamos a buscar Hechos 2. 2:36, me parece que es, a ver. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Dios le ha hecho, ¿qué dice? Señor y Cristo. Cristo, amén, hermanos. Sí. Amén. Debemos estar dispuestos, hermanos, a confesar que Jesús es el Señor. Debemos estar dispuestos a confesar que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, hermano. Sí. Esto es lo que nos dice Romanos 10:9. Vamos a Romanos 10:9, por favor, hermano. Romanos capítulo 10, versículo 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque Amén. con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Bien, fíjense, hermano. Para ser salvo, hermanos, es decir, para recibir, hermano, el beneficio del poder del Evangelio, que es la salvación, necesitamos con nuestra boca confesar que Jesús es el Señor y necesitamos con el corazón creer que Dios lo levantó de los muertos. Así que para poder recibir el beneficio de la salvación, hermanos, a través del Evangelio, debemos de estar dispuestos a confesar con la boca que Jesús es el Señor. La palabra Señor, hermanos, significa amo, significa dueño. Entonces, confesar a Jesús como Señor, hermanos, incluye el hecho de estar dispuesto a someter nuestra vida al señorío de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que Él como nuestro amo, como nuestro dueño. Jesús, hermanos, debemos de reconocerlo como el dueño de nuestros pensamientos, el dueño de nuestras palabras, el dueño de nuestras acciones, hermanos. Así que nuestra vida ya no va a ser la vida de acuerdo a lo que nosotros queramos, sino a lo que Jesús pide de cada uno de nosotros. Ahora, como Cristo, hermanos, como Cristo, lo confesamos, hermanos, porque es el Salvador. No podemos ser salvos, hermanos, con otro, por medio de otro, solamente por Jesús, porque Él fue el ungido, hermano, el ungido para nuestra salvación. Y esto lo vemos, hermanos, cuando Felipe le predicó el evangelio al eunuco, hermano, de Etíope, allá en Hechos 8. Vamos a Hechos 8, capítulo 8, versículo 35 al 38. Vamos a esa historia, hermanos. Hechos 8, versículo 35 al 38. La palabra de Dios nos dice, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y le dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Amén. Amén. Pues vemos aquí, hermanos, cómo Felipe le predicó el evangelio, hermanos. Se comprende que en el evangelio Felipe le predicó quién es Jesús y qué hizo Jesús por él y qué es lo que él, es decir, el eunuco tenía que hacer para su salvación.
Por eso es que el eunuco dijo, mira, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Pero Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Si crees de todo corazón, ¿quién es Jesús? Bien puedes. Si crees de todo corazón, ¿qué hizo Jesús por ti? Bien puedes. Si crees de todo corazón, ¿verdad? Puedes hacerlo. Si no, no puedes. Y aquí el hombre, hermanos, dijo que creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y dense cuenta, hermanos, que en el nombre de Jesucristo está, bueno, la palabra ahí aparece junto, ¿no? Jesucristo. Pero siempre vemos en la palabra, hermanos, Jesús Cristo. O sea, Jesús su nombre, Cristo el ungido. ¿Sí? Es decir, ahí hermanos está confesando que Jesús es el Cristo, hermanos. Es decir, Él es el ungido. Está confesando a Jesús como el Cristo. Y está confesando, hermanos, que Jesús es el Hijo de Dios. Ahora, ¿qué pasa, hermanos? ¿Qué pasa si no confesamos a Jesús? Bueno, según esa historia, hermanos, pues no podemos ser bautizados, ¿ah? Porque Felipe dijo, si crees tu corazón bien puedes. Y pues confesó. Si no hubiera confesado, hermanos, entonces no hubiera podido ser bautizado. Pero según Mateo 10, vamos a Mateo 10, versículos 32 y 33, para, para ver, hermanos, acerca de lo que dice Jesús. ¿Qué pasa si no confesamos su nombre, hermanos? Mateo 10, versículos 32 y 33. La palabra de Dios nos dice, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Amén. Entonces, ¿qué pasa si no lo confesamos? Bueno, si no lo confesamos es porque lo negamos. Bueno, si no lo confesamos, hermanos, Él tampoco nos confesará. Si nosotros lo negamos, Él también nos negará, ¿no? Por eso, de nada sirve bautizarse si no lo confesamos, ¿no? Es importante confesarlo para poder ser bautizado y poder asegurar el beneficio del evangelio, hermanos. Es decir, la salvación. Y pasando, hermanos, a otro punto acerca de lo que debemos de predicar, hermanos, es que debemos de predicar qué es lo que debemos hacer cada uno de nosotros para recibir el beneficio del evangelio. Y pues debemos de predicar, hermanos, que debemos estar dispuestos a obedecer el evangelio, hermanos, por medio del bautismo. Es decir, no solamente trata de creer el evangelio, se trata también de obedecer. ¿Sí? Y esa obediencia, hermanos, al evangelio se manifiesta, hermanos, en el bautismo. Vamos a leer Romanos, por favor, versículo 6 y versículo 7. Capítulo 6, versículo 3 al 7. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. 7 también, hermano. 7, hermanito. Ok. Dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Muy bien. Gracias, hermano. Pues bien, hermano, miren. Cuando predicamos el evangelio, debemos de predicar, hermanos, lo que debemos de hacer, hermanos. ¿Qué es lo que debemos de hacer
cada uno de nosotros para que seamos beneficiados, hermanos, con el poder del Evangelio. Y pues ya vimos que debemos de creer el Evangelio, ya vimos que debemos estar dispuestos a cambiar nuestra forma de vida, ya vimos que debemos estar dispuestos a confesar a Jesús y que debemos de estar dispuestos a obedecer, hermanos, el Evangelio por medio del bautismo. Ahora miren, por medio del bautismo, según la Escritura, hermanos, morimos con Cristo. Por medio del bautismo, somos sepultados juntamente con Cristo. Por medio del bautismo, somos resucitados juntamente con Cristo para empezar una vida nueva. Por medio del bautismo, somos plantados juntamente con Cristo en la semejanza de su muerte. Por medio del bautismo, crucificamos al viejo hombre. Por medio del bautismo, destruimos el cuerpo del pecado. Por medio del bautismo, morimos al pecado. Por medio del bautismo, somos justificados del pecado, ¿no? Creo que hasta ahí vamos a dejar la clase hoy, hermanos. Hermanito Orlando, Adelante. voy a otro de memoria, es que estoy tan engripada que no ni leo la Biblia. También arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados y reciban el don del Espíritu Santo. Gracias, por lo menos pude aportar algo. Estoy muy Gracias. engripada. Cuando vayan a orar, por favor, oren por mí. Ah, excelente. Dios me la bendiga, hermanita Alex. Pues bien, hermanos, pues bueno, ya llevamos 3 clases, hermanos, con lo que es la responsabilidad de predicar el evangelio. Pero sí, es importante, hermanos, que tengamos una noción lo más amplia posible y que nos sirva, hermanos, como una herramienta para cumplir este gran mandamiento, hermanos, porque es un mandamiento directo, hermanos, que la iglesia tiene para cumplir. Y lamentablemente, hermanos, pues muchos no lo estamos cumpliendo, hermanos. Y y yo creo que es importante pues que entre más material tengamos acerca de lo que es el evangelio, hermanos, mucho más nos va a ayudar, hermanos, para tener un panorama más amplio de maravillosa labor. ¿Cómo ves, Samuel? Dejamos ahí, tengo aquí, bueno, aquí en México tengo las 7:12, ya una. Aquí estamos las 9:12 también ya, hermano. Muchas gracias, hermanito. Tenemos una hora entonces ya de clase, Pues yo estoy en medio, 8:12. para que continuemos el próximo lunes. Bueno, de veras, el próximo lunes, hermano, voy a viajar. Tenemos campaña, de veras, a Coatzacoalcos. No voy a poder exponer el próximo lunes. Qué bueno que me quedé mi esposa, ¿no? Dice, no, de veras, sería dentro de 15 días, hermano, porque vamos a viajar y ya llegamos un poquito noche allá a Coatzacoalcos. Ahí tenemos al hermanito Pío. Le pedimos sus oraciones. Amén. Este está activo, activo. Amén, hermanita. Ahí le pedimos oraciones por la campaña en Coatzacoalcos, ahí con nuestros hermanos en la ciudad de Puerto. Amén, amén. Amén, hermanito. Ya ya para Bueno, continuar con este estudio acerca de la predicación del evangelio, que es un poquito amplio, la clase amén, que tenemos un poquito a poquito, Gracias. aprovechando que Dios nos dé. Gracias por su tiempo, hermanito. Pues, ¿Algún comentario, mis amados hermanos? Si no, Muchas para gracias, pedir. Orlando. Una tremenda lección, como siempre. Para darle, sí, amén. También para darle las gracias, hermanito Orlando. De verdad que todas estas clases han sido maravillosas y pareciera que usted tiene cada semana palabra nueva. Bueno, gracias a Dios, pero sí nos sirve muchísimo para que se nos amplíe el panorama para predicar el evangelio, sea por el lado que nos agarren, pues estemos preparados. Amén. sí. Hermanito Víctor, ¿nos puedes despedir en oración, por favor?